Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. C-101 Sueños Oscuros 4. Capítulo 101 Sueños Oscuros 4. Lindy cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás, apoyándola contra la piedra fría detrás de ella. El barro y la suciedad que había acumulado durante el sueño habían desaparecido y ya no estaba empapada hasta los huesos, pero todavía se sentía agotada. La tarea de mantener a tanta gente en movimiento evitando al mismo tiempo la atención de los escoltas de la tribu de las nubes había sido agotadora. Había estado improvisando todo el tiempo y, a pesar de que había logrado que medio centenar de personas estuvieran relativamente seguras, el logro parecía vacío. La visión de una ciudad cayendo a un enorme embudo de viento quedó grabada en su mente. La hizo sentir pequeña y débil de una manera que no lo había hecho desde antes de llegar a la secta. Me trajo a la mente recuerdos de estar agachada en un barril de agua y rezando para que los guardias de un comerciante no la encontraran, de huir para salvar su vida de una pandilla callejera que se había sentido ofendida por su presencia en su territorio. Cuando pensó en todas las personas que quedaban en esa ciudad para morir, se sintió fría y vacía. Puedes elegir el siguiente, Siulan. Solo dame unos minutos, dijo Lindy sin abrir los ojos. Al final, todo lo que había visto había sucedido mucho antes de que ella naciera. Bien podría haber sido una obra de teatro. No fue lo suficientemente tonta como para pensar que podría haber hecho algo para evitar el tornado, o incluso que debía hacer un esfuerzo para intentarlo, pero era inquietante que algo tan permanente y duradero como una ciudad pudiera ser derribado tan fácilmente por el poder de un cultivador de un reino superior. Debería haberse dado cuenta de la brecha cuando vio el sumidero gigante que había creado el Elder Jing, pero el ataque de Ogodei había sido más visceral de alguna manera. Bueno, si estás ofreciendo, abrió los ojos mientras Siulan hablaba, viendo a su amiga observar los 3 juicios restantes. Sin embargo, sorprendió a la niña mirándola furtivamente y ligeramente preocupada. Lindy no se atrevió a comentar al respecto. Ella sabía que estaba siendo tonta. Habría mucho tiempo para la meditación y la reflexión más tarde, después del juicio. Aún así, permaneció sentada, concentrándose en calmarse y centrarse mientras Geu Siulan consideraba las opciones restantes. Mirando hacia la salida, Lindy notó que la intensidad de la luz no había cambiado mucho. Aquí, en el mundo exterior, parecía que solo habían pasado 1 o 2 horas. Anunció Siulan, llamando su atención una vez más. Tengo pocas ganas de ver los mares helados del norte, ni de merodear. Enfrentarnos a las bestias del oeste es la mejor opción para nosotros juntos. Oh. Lindy se había inclinado hacia el búho blanco, pero supuso que Siulan no estaría interesada en algo así. ¿Qué te hace pensar que será una pelea directa? Ella no se opuso, pero tenía curiosidad por el razonamiento de su amiga. El último no lo fue después de todo. Siulan frunció el ceño al recordatorio. No puedo garantizarlo, por supuesto, pero parece la opción más probable para una pelea en comparación con las otras 2. Está bien, dijo Lindy, empujándose para ponerse de pie y moviéndose junto a su amiga frente a la imagen del hombre bestia malformado en la pared. ¿Algo que debas saber sobre el destino? Siulan se tapó la barbilla pensativamente y tomó la pregunta en serio. No confíes en nada del medio ambiente. Los árboles y las plantas son tan peligrosos como las bestias, respondió ella. Si esto fuera real, querríamos lociones y medicamentos. Los insectos, el aire y el agua contienen muchas enfermedades repugnantes que pueden hacer que incluso un cultivador se sienta deprimido. Sin embargo, a menos que el juicio dure días o semanas, eso no debería ser un problema, pero si es necesario, mis artes permiten cierto grado de purificación. Suena como un lugar encantador, dijo Lindy secamente, jugando con el broche al final de su trenza. ¿Algo más? Deberíamos permanecer juntos si es posible esta vez, dijo Siulan. Sé poco más que cuentos, pero cada persona que ha hablado de esas selvas en mi presencia las ha llamado peligrosas. Lindy levantó una ceja pero no cuestionó eso. Siulan parecía decidida nuevamente, parecía estar tomando este juicio como un desafío personal.
Lindy estaba bien con eso. Ella compartió una mirada con la otra chica y asintió, extendiendo su mano derecha al ritmo de su amiga. Una vez más, todo desapareció en la oscuridad. La primera sensación que notó Lindy fue el calor, un peso abrumador y húmedo que la presionaba por todos lados. Cuando su visión se aclaró, se encontró en un claro rodeada por un motín de color. Árboles altos, que se extienden muchos metros por encima, pero que carecen de la corteza áspera y nudosa de los árboles de caza. En cambio, sus troncos eran extensiones lisas de color verde y marrón, cubiertas de enredaderas de color rojo brillante con flores de color amarillo esparcidas por todas partes. El suelo era irregular con el espeso crecimiento de las raíces y casi invisible bajo la densa alfombra de frondas y otras plantas con flores. Lo que es más inquietante es que las ramas de los árboles y las enredaderas que colgaban de ellos se balanceaban sutilmente a pesar del aire inmóvil que los rodeaba. Cualquier brisa había sido ahogada hace mucho tiempo por el dosel ininterrumpido de arriba. Los helechos a sus pies llegaban por encima de sus tobillos y sus pinas estaban bordeadas de rojo, recordando incómodamente al cuchillo de un asesino. Se alegró de no haber usado sandalias ni zapatos bajos para este juicio. Al lado del claro había un arroyo, de poco más de 2 metros de ancho. No parecía profundo, pero el agua marrón fangosa era demasiado opaca para saberlo con seguridad. La superficie ondulada solo se rompía con algún destello ocasional de color. Pescado, quizás. El otro detalle que le llamó la atención fue un camino excavado en la espesa vegetación circundante. Varios tocones se alineaban a lo largo del camino, con sus superficies manchadas de savia de color rojo intenso que parecía temblar de vida, brotando pequeñas flores de color verde que se tensaban visiblemente hacia arriba, hacia los huecos de la línea de árboles en lo alto. El camino se extendía muy fuera de la vista y se curvaba alrededor de un denso bosquecillo de árboles particularmente enormes. Antes de que pudiera examinar más a fondo los alrededores, el aire frente a ellos se distorsionó y se formaron personajes, aparentemente extraídos de la humedad del aire. Recorrer los innumerables caminos es buscar la inmortalidad. Una inutilidad para la mayoría, pero al luchar contra la sombra encontramos fuerza. Aquí yacen enemigos sin fin. Muerte sin fin. No tengas miedo de seguir tus pasos. Sigue tu camino hacia la salida del sol. Una prueba de supervivencia entonces, dijo Siulan, frunciendo el ceño mientras cruzaba los brazos. Supongo que una simple batalla era demasiado para esperar. Lindy miró hacia el cielo, visible debido al espacio que el arroyo excavó a través del dosel. Era bastante temprano en la mañana. Parece que también estaremos aquí por un tiempo, si la última línea es una indicación, dijo, contenta de que su cultivo la hiciera resistente a temperaturas extremas. Tenía la sensación de que estaría empapada en sudor si todavía fuera mortal. Tranquilo, Siulan suspiró, descartando visiblemente su irritación mientras se concentraba en la tarea que tenía por delante. Sospecho que querremos seguir moviéndonos. Quedarse quieto probablemente atraerá cada vez más enemigos. O tal vez simplemente nos cansemos, señaló Lindy, escuchando atentamente. Podía oír el sonido del agua cayendo río arriba. Si podemos encontrar una buena posición defensiva, podríamos darnos una ventaja. Supongo, dijo Siulan de mala gana, mirando hacia el camino. Por supuesto, aquí también puede haber aliados potenciales. Hasta donde yo sé, los nativos no dañan la jungla de manera tan cruda. Vine, dijo Lindy, considerando las opciones que tenían ante sí y las instrucciones frustrantemente vagas que habían recibido. No creo que quedarse en un lugar sea la mejor manera de sobrevivir a esto, decidió. Parecía que enviaría el mensaje equivocado. Y no es que tuvieran motivos para esperar un rescate. Si esta fuera una situación real, ¿qué se lograría al agacharse? Me alegra verte menos pasiva, dijo la otra chica agradablemente, quitándose el flequillo de los ojos. Estoy de acuerdo, por supuesto, ¿tomamos entonces el camino? Lindy asintió y miró por el camino destrozado. La tierra fue removida como si la vida vegetal menor hubiera sido arrancada por las raíces. Puede que sea peligroso, pero sí, el camino parece el correcto para comenzar, dijo, mirando hacia la línea de árboles con cautela. Y realmente no me gusta la forma en que se mueven esas vides. Prefiero evitarlos. Siulan siguió su mirada y frunció el ceño. Son de acuerdo.
Me inquietan, admitió, mirando las enredaderas que se retuercen sutilmente. Lamentablemente, no tengo suficiente y para permitirme quemarlos todos. Preferiría que de todos modos no prendiéramos fuego a toda la jungla, dijo Lindy secamente, dirigiéndose hacia el camino. Puede que no me importe mucho el calor, pero a diferencia de algunas personas, no puedo respirar en medio de una nube de humo. Como si no pudiera simplemente volarlo con la suficiente facilidad, Siulan replicó olfateando, cayendo a su lado. ¿Mantendremos un ritmo moderado? Lindy asintió. No había ninguna razón para correr o apresurarse. Después de todo, no tenían destino ni límite de tiempo. Podían permitirse el lujo de ser cautelosos. Abrirse paso a través del camino bordeado de tocones sin pisar la pegajosa savia carmesí que sangraba de la madera destrozada era una prueba, y mantener el equilibrio sobre la tierra agitada que se retorcía bajo sus pies con el nuevo crecimiento no era tan fácil. Varias veces, Lindy casi tropezó cuando un palpador fibroso la agarró débilmente a los pies. Fue aún peor cuando se alejaron demasiado del borde del camino. La primera vez que Lindy permitió que su atención se desviara un poco, tuvo que tirarse al suelo, perdiendo varios mechones de cabello mientras enredaderas que la agarraban y se retorcían pasaban por donde había estado su cuello hacía un momento. Cuando se encontraron con un árbol caído que yacía al otro lado del camino, varias ramas cobraron vida mientras trepaban por él, y ramitas dentadas en forma de garras trazaron una línea de sangre en la mejilla de Siulan. Pero más que esos peligros, fueron los insectos los que realmente hicieron que el viaje fuera un infierno. Lindy sentía constantemente el pellizco de alguna plaga zumbadora en su cuello o manos, e incluso después de aplastarlas por docenas, siempre había más. Fue suficiente para hacerla considerar desplegar su niebla y sus fantasmas hambrientos solo para alejarlos. Ella solo se contuvo porque estaba segura de que eso generaría mayores amenazas, y todavía tenía miedo de gastar y frívolamente. Sin embargo, ambos no carecían de recursos. Lindy era adaptable, al igual que Heo Siulan. Para Siulan, fue tan simple como dejar que su irritación saliera a la superficie, friendo a las pequeñas plagas en breves exhibiciones de humo y chispas. A Lindy le resultó más fácil hacer circular el viento a su alrededor, pequeñas ráfagas de aire alejaban a sus propios torturadores. Mientras tanto, el sol los golpeaba en lo alto y, a pesar de la resistencia que le permitía atravesar tormentas de nieve sin problemas o sostener su mano en una llama abierta, Lindy encontró su cabeza latiendo dolorosamente bajo la luz del sol casi rojo. Pudo seguir adelante a pesar del dolor de cabeza, pero este la dejó cada vez más malhumorada cuando se combinó con todas las demás irritaciones. Los dos conversaban poco mientras viajaban, guardando el aliento para hacer senderismo, señalando peligros o consultando sobre cómo sortear obstáculos. Lindy se mostró tentativamente optimista sobre su elección de un juicio. A pesar de los muchos irritantes, aún no se habían topado con nada verdaderamente peligroso y permanecían en su mayoría fuera del alcance de los peligros básicos del medio ambiente. Por otro lado, había demasiado silencio. Por supuesto, había un zumbido constante de insectos, pero no había canto de pájaros ni otras señales de vida mientras seguían el sinuoso camino hacia el norte. A juzgar por la expresión incómoda de Siulan, la niña también se dio cuenta. Su cautela solo aumentó cuando los dos captaron un sonido horrible y crujiente en la distancia que Lindy pudo reconocer como astillas de madera y aullidos de alguna bestia herida. Tenía la sensación de que se acercaban al creador del camino. Sin embargo, antes de hacerlo, se encontraron en una encrucijada. El camino destrozado se cruzaba con una especie de camino real formado por piedras blancas planas, calafateadas entre sí con algo brillante y rojo. La carretera extrañamente no sufrió daños a pesar del camino destructivo que continuó sin cesar a ambos lados. Al este, a unos 60 metros por la carretera, la jungla se abrió, revelando un vasto campo de flores de color amarillo brillante más alto que Lindy. La jungla se detuvo abruptamente en su borde, como si estuviera retenida por algún muro invisible. Después de todo, los reconoció como las flores que Sam Malen había convocado. Sintió un matiz de inquietud con solo mirarlos, y los golpes en su cabeza parecieron intensificarse. Parece que el este está afuera, respondió Heo Siulan con firmeza, con su postura cautelosa mientras miraba con cautela hacia el camino continuo donde los sonidos de los animales habían cesado. Sí, puedo estar de acuerdo con eso, dijo Lindy en voz baja, mirando las flores con cautela.
¿Qué pasa con eso de todos modos? San Lilin los convocó a la pelea del consejo. Los bárbaros los adoran, Xulan explicó concisamente. Los riegan con sangre y carne. Necesitamos movernos. Un fuerte estruendo y un aullido sediento de sangre la interrumpieron. Una figura enorme se estrelló contra ellos al otro lado de la calle, haciendo cráter en la tierra destrozada mientras aterrizaba. Tenía forma humana pero era enorme y distorsionada. Una piel del color del bronce deslustrado se estiraba firmemente sobre un músculo poderoso. Su vientre era gordo y distendido, tambaleándose mientras alcanzaba su altura máxima, y su rostro totalmente inhumano con una boca demasiado ancha llena de colmillos retorcidos y rizados que goteaban sangre. Sus ojos eran de color negro sólido, sin iris ni pupila, y puntas afiladas de hueso negro se elevaban desde su cuero cabelludo como si fuera cabello. Crestas nudosas de hueso sobresalían como una armadura de su carne, protegiendo sus signos vitales. No hubo tiempo para conferenciar mientras la bestia gritaba nuevamente y cargaba contra ellos. Lindy sintió una emoción de miedo a la velocidad y tardíamente se dio cuenta de que su físico violaba el tercer reino. Llamó a su flauta y comenzó a tocar, retrocediendo apresuradamente del gigante que cargaba. La niebla se extendió y sus alrededores se enfriaron mientras Ui envolvía al monstruo, nublando su vista y sus sentidos. Por poderoso que fuera su cuerpo, su espíritu era más débil, aunque todavía al nivel del suyo. Mientras su niebla se extendía, Xulan se alejó corriendo en otra dirección y flores de llamas de color blanco azulado florecieron en el camino de la carga del gigante. Estallaron mientras corría a través de ellos, y la bestia de piel bronce dejó escapar un grito furioso que provocó un escalofrío en los huesos de Lindy mientras las llamas recorrían su carne y dejaban sus crecimientos óseos ennegrecidos y desmoronándose. Sus ojos negros rodaron enojados en su cabeza y su carga se detuvo tambaleándose. La bestia arrojó su cabeza hacia adelante y hacia atrás como un toro picado por insectos y, por un momento, Lindy pensó que había logrado hacer que la criatura los perdiera. Entonces su mirada se dirigió hacia ella. Todavía estaba a más de 15 metros de distancia, pero algo le decía que no estaba a salvo. Dejó que su oscuro fluyera a través de sus meridianos, mezclándose con la niebla. La mano del gigante se abrió de golpe, como para agarrarla, y sus ojos se abrieron cuando la extremidad se disparó hacia ella, cubriendo la distancia en un instante, demasiado rápido para evitarlo por completo. Sintió que sus gruesos dedos se cerraban alrededor de su cintura y el mundo se desdibujó a su alrededor mientras la tiraban de regreso hacia la bestia. Lindy intentó volar como una sombra pero fracasó, algo más que fuerza bruta la mantuvo en las garras de la criatura. Ella escuchó a Xulan gritar, y los latigazos de llamas de color rojo oscuro se enroscaron y tiraron de la extremidad de la criatura, quemando profundas líneas negras en la carne y los músculos. Pero el gigante simplemente gruñó, ignorando a la otra chica a favor de arrastrar a Lindy más cerca de sus fauces abiertas y llenas de colmillos. Forja del destino. C-102 Sus sueños oscuros 5. Capítulo 102 Sus sueños oscuros 5. A lo lejos, notó que había dejado de jugar y un grito se le escapó de los labios mientras el monstruo metía toda la mitad superior de su cuerpo en sus fauces increíblemente anchas y mordía hacia abajo. El potente y tejido en su vestido se tensó contra la tremenda fuerza, y sintió que un colmillo pasaba por la parte superior de su brazo como humo sin sufrir daño, pero más colmillos perforaron, clavándole afilados cuchillos de dolor en la espalda y el estómago. Presa del pánico, se atrajo más profundamente que nunca hacia el oscuro dentro de su dantián. Por un instante, sintió como si estuviera en todas partes dentro de su niebla a la vez y fluyera del alcance del gigante, resolviéndose nuevamente en forma física a media docena de metros de distancia con los ojos muy abiertos. Ella llegó justo a tiempo. Una columna ardiente de llamas blancas se estrelló contra la bestia desde arriba. Varias de las púas de su cabeza se rompieron y la carne se desprendió de sus hombros y espalda, dejando al descubierto los músculos. Lindy pudo ver a Heu Xulan con la mano extendida, respirando pesadamente mientras las llamas parpadeaban en su piel y salía humo de su cabello. Para su sorpresa, el gigante simplemente sacudió la cabeza violentamente y la piel quemada se desprendió. Soltó un sollozo fuerte y quejumbroso, agarrándose de sus heridas, luego giró sobre su talón y huyó. Lindy sintió una presión terrible en su niebla, un susurro oscuro e ininteligible en sus pensamientos y su técnica de diapasón se hizo añicos, permitiendo que el gigante saliera de su niebla,
corriendo hacia los girasoles. Ella estaba cubierta de saliva. Su cabello estaba desordenado y su vestido se aferraba a ella, empapado por la saliva del gigante. Los pinchazos en la espalda y el pecho le ardían dolorosamente. Ella acababa de escapar de ser devorada viva. Sus ojos se entrecerraron y encontró la mirada de Siulan. Su intención fue comunicada y la expresión de su amiga se agudizó hasta convertirse en una sonrisa sedienta de sangre. Lindy desterró su flauta nuevamente a su anillo de almacenamiento e invocó su arco, segundos preciosos que transcurrieron mientras los pies del gigante golpeaban contra el camino de baldosas de piedra. Un rayo brilló en una corona crepitante mientras ella retiraba la cuerda de su arco y miraba hacia abajo la flecha, formándose una estrella ardiente en su cabeza. La cabeza del gigante estaba demasiado baja. Armas irrelevantes. Las piernas bombean demasiado rápido. Masa central. La lanza de Siulan había quemado la armadura y la carne, exponiendo la debilidad. Su mirada se agudizó y todo, excepto su objetivo, dejó de existir. Su flecha atravesó el aire con un aullido crepitante y se estrelló contra la espalda del gigante justo debajo de su omóplato. Perforó la carne y el músculo restantes, y el espíritu dejó escapar un aullido húmedo y gorgoteante mientras un agujero del tamaño de un puño atravesaba su pecho. Tropezó. Ella había golpeado un pulmón. Bien. El cielo ardió cuando otro rayo radiante cayó desde arriba, obligando al gigante, ya inestable, a arrodillarse. Gritando, sombreó su cabeza con sus manos, el humo y el hedor de la carne quemada que se elevaba de su carne derretida. Lindy sintió que su icanalón se ensanchaba y su carne se oscurecía hasta volverse negra, adquiriendo la consistencia de la piedra. No fue suficiente. El gigante ya no se movía y tenía un tiro claro. Se dibujó una segunda flecha, se golpeó y se disparó con un movimiento suave, perforando otro agujero directamente a través de la sien del gigante. La flecha brota del otro lado de su cabeza en un rocío de sangre verde-negra. Una oleada de satisfacción la llenó cuando lo que la había metido en su boca cayó al suelo con un estruendo. Apartó la mirada del cadáver para mirar hacia la jungla a través de su niebla que se disipaba constantemente. Sus oídos se esforzaron por escuchar cualquier sonido de otras personas atraídas por la pelea, pero parecía que estaban claros por el momento. Criatura repugnante, dijo Siulan con altivez incluso mientras tomaba una pequeña pastilla blanca como un hueso, restaurando parte de su debilitado. ¿Recogeremos entonces nuestro botín? ¿Crees que es una buena idea quedarte por aquí? Lindy preguntó dudosamente. Por supuesto que no, Siulan lo despidió. Eso no significa que esté dispuesto a abandonar el botín de un espíritu tan formidable. Heo Siulan tenía razón. No le parecería bien dejar pasar el botín que tanto le costó ganar. Lindy cayó junto a Siulan mientras vigilaba atentamente la jungla. ¿Sabes? Por muy fuerte que fuera esa cosa, dijo Lindy, expresando la molesta preocupación, ¿no te pareció demasiado fácil? Habla por ti mismo, Siulan resopló, mirándola con enojo mientras se acercaban al cadáver. Quemar las defensas de esa cosa fue todo un drenaje. No es lo que quise decir, aclaró Lindy. Me refiero a la forma en que actuó, si se hubiera mantenido firme y luchado o hubiera usado esa técnica al final de inmediato. Heo Siulan frunció el ceño ante la cosa pero asintió. Supongo que no te equivocas en eso, admitió. Parecía bastante oscuro. Lindy concentró sus sentidos mientras se ponía a trabajar con uno de sus cuchillos. Afortunadamente, algo de ahí permaneció en el núcleo del gigante muerto, lo que facilitó la recolección. Aún así, terminó teniendo su brazo cubierto de sangre verde oscura y chisporroteante hasta el codo mientras arrastraba la brillante esfera roja fuera de su vientre. Sin embargo, cuando lo sacó del cartílago y la carne, el núcleo se deformó y brilló ante sus ojos. Casi dejó caer la cosa antes de que el efecto se desvaneciera, revelando un trozo de jade blanco. Su alarma se desvaneció rápidamente y se iluminó cuando un pincel de Sui reveló que estaba activo. El desliz fue para Argent Current. La forma básica del arte de combate cuerpo a cuerpo de Argent Sect combinó la naturaleza devoradora del fuego con la persistencia del agua para romper las defensas enemigas y reforzar el asalto aliado en un flujo imparable, con montaña y lago para Argent Mirror y ahora agua de varita de fuego para Argent Current.
Parecía probable que las otras artes básicas de Argent también debieran usar elementos opuestos en los 8 imperiales: trueno y viento para uno y cielo y tierra para el otro. Xiulan, mira. Este debe haber sido un objetivo extra. Nosotros. Lindy. Xiulan la interrumpió, con un tono cargado de pavor. Levantó la vista y vio a la otra chica señalando el campo de girasoles. Mira allí y dime si ves lo que creo que veo. Siguió la dirección de la mano de la niña, entrecerrando un poco los ojos para distinguir los detalles del campo aún distante. Ella no sintió ningún y más allá del aura omnipresente de la jungla misma, ni vio nada en movimiento o vivo. ¿Qué eres? Entonces ella lo vio. Un bulto verde oscuro estaba en el suelo entre los girasoles. Al principio lo había tomado como una piedra o algún tipo de calabaza, pero al mirarlo más de cerca, estaba cubierto de púas óseas y tenía una cierta forma familiar. Un segundo se encontraba a unos metros a la derecha y estaba más expuesto. Podía ver la curva exterior de las cejas sin pelo y las puntas puntiagudas de las orejas. Sus ojos parpadeaban de un bulto a otro. Había fácilmente media docena, y esas eran solo las que podía ver. ¿Por qué no seguimos nuestro camino entonces? Ella dijo, con la voz aguda. Después de todo, podremos examinar el premio más tarde. Sí, creo que Xiulan estuvo fervientemente de acuerdo y respaldó varios pasos. ¿Nos salimos de la carretera también? No puedo imaginar que la construcción imperial condujera a un lugar así. Parecía que la bravuconería habitual de su amiga tenía un límite. Lindy asintió rápidamente, alejándose del cadáver y enviando el premio a su ring. De repente se alegró mucho de que su primer disparo hubiera sido tan bueno. ¿Qué habría pasado si el gigante hubiera llegado al campo? Aunque los dos no dejaron de lado la precaución, aceleraron el ritmo bruscamente, aprovechando el camino roto entre los árboles para retirarse rápidamente del campo de girasoles y del camino blanco. Lamentablemente el camino no duró mucho más. Terminaba a solo unas decenas de metros de distancia, donde los restos desordenados de alguna bestia u otra yacían esparcidos por el suelo. Lindy escaneó rápidamente el desorden en busca de algo de valor, pero todo lo que quedaba eran trozos de hueso y carne, nada que pudiera detectar inmediatamente como útil. Hubo un acuerdo silencioso entre las dos chicas para seguir adelante antes de detenerse a arreglarlo, aunque Lindy rápidamente se metió una de sus pastillas restauradoras en la boca para rematar su propio y quería estar preparada para adentrarse en la jungla porque estaba segura de que no iba a ser agradable. Efectivamente, un minuto después de pisar la sombra de los árboles, los dos tuvieron que evitar el ataque de las enredaderas que se retorcían y agarraban las raíces, y los insectos repletos aparentemente solo estaban creciendo de manera aún más cruel y decidida. Fue difícil y tuvieron que reducir considerablemente la velocidad para evitar quedar atrapados. Lindy rápidamente descubrió que su aversión por este lugar crecía, particularmente después de recibir un chorro de savia roja gelatinosa cuando cortó una enredadera particularmente persistente con uno de sus cuchillos. Me picaba, y ningún raspado parecía poder quitármelo por completo. Ella esperaba que se desvaneciera con el final del sueño. De lo contrario, podría tener que cortarse el pelo solo para quitar el desorden. Aún así, a pesar de la creciente frustración y el empeoramiento del dolor de cabeza, siguieron adelante. Incluso cuando el canto de los pájaros volvió a aumentar y comenzaron a notar nuevamente la presencia de bestias, evitaron lo peor del problema. Se encontraron bajo ataque varias veces durante su caminata, esta vez por bestias menores y depredadores. Los atacantes iban desde versiones de color negro y rojo de los pequeños chupasangres que los habían acosado desde el principio hasta serpientes de muchos metros de largo que se mezclaban con las enredaderas y plantas colgantes. Una vez, incluso fueron atacados por una tropa de monos verdes brillantes que gritaban y tenían colmillos salientes parecidos a colmillos que empuñaban piedras rudimentarias y armas de palo esparcidas en excrementos. Fue extraño. Los monos fueron expulsados fácilmente ya que su más fuerte apenas era el segundo reino, pero el acoso constante los dejó cada vez más agotados. A pesar de lo conservadora que era con Sui, las habilidades cuerpo a cuerpo y con cuchillo de Lindy ciertamente estaban teniendo éxito. Mientras viajaban por la jungla, Lindy comenzó a notar una presencia que periódicamente se acercaba al borde de su conciencia antes de retroceder. Poco podía hacer al respecto, pero sus pensamientos y su concentración se dirigían cada vez más hacia el acosador.
Finalmente, pudieron detenerse y descansar al encontrar un estanque lo suficientemente grande como para contener un islote rocoso donde descansar, lo que les permitió aplicar algunos ungüentos curativos y recuperar su resistencia y... Forja del destino. C-103 Sus sueños oscuros 6. Capítulo 103 Sus sueños oscuros 6. Lindy permaneció en silencio mientras descansaban, escuchando el ruido de fondo de la jungla mientras consideraba sus opciones. Toda esta jungla parecía una trampa mortal gigante, y ella ya se estaba cansando de caminar penosamente a través de ella. La idea de simplemente tomar una posición y atrincherarse para dejar que sus enemigos vinieran y murieran a causa de su defensa era tentadora. Creo, Lindy comenzó con cuidado, que no deberíamos desperdiciar y atacando algo de lo que ni siquiera podemos estar seguros de que realmente esté allí o algo que podría ser demasiado cobarde para atacarnos directamente si seguimos moviéndonos y abandonamos su territorio. ¿Crees que es mejor dejar a un enemigo siguiendo nuestros pasos? Heo Xiulan preguntó incrédulo. ¿Listos para atacar en el momento en que nos encontremos ocupados? Creo que no tenemos buenas opciones, respondió Lindy un poco bruscamente. Necesitamos conservar nuestra energía, y tomar fotografías a ciegas en la jungla lo logrará. Peor aún, creo que sentarse en un lugar es simplemente pedir sentirse abrumado. Quizás lo estoy tomando demasiado literalmente, pero las instrucciones decían que siguiera caminando, ¿no? Luchar de manera conservadora está muy bien, dijo Heo Xiulan irritado, pero es una tontería ignorar a un enemigo obvio. No puedo creer que no veas eso. Si realmente lo ves, no dudes en intentarlo, respondió Lindy con vehemencia. Sé que lo haré, pero mientras quiera perder el tiempo tratando de asustarnos, le digo que lo deje ya que significa que no estamos peleando. Todavía nos queda medio día o más aquí, Xiulan, y sé que la pelea con ese gigante te agotó mucho. La niña que estaba a sus espaldas se quedó en silencio. Bien, Xiulan finalmente dijo, con irritación evidente en su tono. En el momento en que vea la cosa, le prenderé fuego. No escucharás ningún argumento mío, respondió Lindy a la ligera, tratando de reducir la tensión. Tenía la persistente sensación de que la atmósfera opresiva de la jungla podría estar afectando un poco a su amiga. Y ella misma también. Nos pondremos en movimiento una vez que hayamos recuperado el aliento. Después de eso, los dos quedaron en silencio, vigilando silenciosamente la jungla y meditando. Entre el ungüento que había aplicado anteriormente y el resto, se encontró revitalizada y los rasguños y moretones se desvanecieron rápidamente. La presencia los puso a prueba una y otra vez mientras descansaban, permaneciendo al borde de sus sentidos. Podía sentir a Xiulan tenso detrás de ella mientras acechaba a su alrededor, pero la niña mantuvo la paz. Desafortunadamente, no se acercó lo suficiente como para que ninguno de los dos lo viera. Una vez descansados, un salto ligero los llevó a través del agua y reanudaron su lucha por la jungla. A medida que el sol alcanzaba su cenit y pasaba sobre él, los peligros que la jungla les presentaba parecían empeorar. Las vides y los árboles se volvieron más feroces y agresivos, y los insectos pululaban con más fuerza. En un momento dado, Lindy se encontró hasta la cintura en un pozo de barro lleno de gusanos negros bulbosos que se arrastraban y mordían, tan gruesos como su brazo. Heo Xiulan casi quedó atrapado por el polen a la deriva y que empaña la mente de una flor gigantesca y horrible que olía a carne podrida. Mientras tanto, la cosa que los acechaba seguía su ritmo, manteniendo la paz incluso cuando se veían obligados a detenerse y luchar contra más depredadores. Lindy se encontró perdiendo la noción de la dirección en la que viajaban, ya que una cosa tras otra los mantenía distraídos mientras la presencia acosadora los mantenía constantemente nerviosos. Solo una vez Lindy vio el pelaje negro medianoche del acosador a través de un hueco entre los árboles antes de que Xiulan redujera la vegetación y la corteza de los árboles cercanos a cenizas con un rayo de fuego lanzado y un gruñido enojado. Cubierta de barro, con las piernas cubiertas de dolorosas ronchas y las extrañas heridas circulares que le quedaron cuando arrancó los gusanos, Lindy no estaba de muy buen humor cuando encontraron otro claro donde descansar. Teniendo en cuenta que su amiga estaba literalmente ardiendo, Xiulan probablemente no estaba de mejor humor que ella. Los instintos de Lindy susurraban que los estaban pastoreando. La jungla no había terminado con ellos. Ambas chicas podían sentir la presencia, merodeando al borde de su percepción, pero esta vez, no estaban solas. Había otro, dando vueltas en el lado opuesto,
acercándose lentamente a ellos en forma de espiral. Heo Xiulan llamó su atención y Lindy asintió, despidiendo su arco y sacando su flauta del almacenamiento. En ese momento ella no iba a defender nada más que pelear. El claro estaba en silencio mientras las dos presencias giraban fuera de la vista. El único sonido era el crepitar de las llamas bailando sobre las manos de Xiulan. Lindy se negó a quedarse aquí y esperar. Si los perseguidores querían darle tiempo para instalarse, ella lo aceptaba con gusto. Levantando su flauta hasta los labios, comenzó a tocar, y la niebla fría y adherente arrastró la niebla húmeda de la jungla que brotaba de los huecos de su instrumento, ya al ras de las sombras oscuras de sus construcciones. Su timing resultó profético. La maleza se agitaba con vida a su alrededor y el aire vibraba con el zumbido de innumerables alas. Detrás de la agresiva apertura, una melodía diferente tocada enteramente con cuerdas desconocidas. La nube negra de insectos que brotaba a su alrededor chocaba con su niebla, y Lindy hizo una mueca al sentir el peso del y de otro ser presionándose por sí solo. Ella podría reconocer la técnica como algo similar a la suya. Por muy reales que parecieran los enjambres de abejas de largo de los dedos que brotaban de la línea de árboles, en realidad eran construcciones y como las sombras en su niebla. Su niebla se mantuvo en respuesta al ataque, garras y picos fantasmales destrozando a los insectos invasores. Pero Lindy podía sentir el y de la otra deslizándose entre los espacios de la suya, luchando por sobreescribir su niebla. Los zarcillos del enjambre penetraron el oscuro guante, obligándolos a ambos a esquivarse para evitar a las alimañas que picaban. Las llamas de Heo Xiulan quemaron un trozo del dosel, exponiendo un destello amarillo y negro mientras la figura oculta esquivaba. Cuando se detuvo encima de las ramas de otro árbol, Lindy tuvo su primera mirada clara del atacante. Tenía la forma de una mujer humana, en su mayor parte, pero la quitina amarilla y negra que crecía y envolvía sus extremidades, sus ojos inquietantemente insectiles y la antena ondulante en su cabeza calva desmentían eso. Alas brillantes revoloteaban en su espalda. La mujer insecto también estaba desnuda, salvo por una falda de tela roja toscamente hilada que colgaba más allá de sus rodillas. Lindy se centró en algún que otro instrumento de cuerda en las manos de la mujer. El extranjero fluía hacia afuera mientras las brillantes garras de quitina punteaban las cuerdas. Hizo todo lo posible por ignorar la forma en que las mejillas de la mujer se abrían mientras se burlaba de ellas, con sus mandíbulas trabajando en el aire. Lindy se esquivó hacia un lado cuando un peso pesado se estrelló contra el suelo donde acababa de estar parada. La bestia que se giró para mirarla, con ojos verdes brillantes brillando en la niebla, era una especie de enorme gato negro, con un collar de intrincado metal y tela sobre el cuello y los hombros. Lindy se distanció rápidamente, alejándose hacia el centro del claro de la jungla junto con Xiulan, que había esquivado a su propio atacante, pasando por la lanza de bronce de 1 metro de largo que se clavaba en la tierra donde se había parado. Dicha lanza desapareció como humo, reapareciendo en manos de un hombre alto, musculoso y de piel oscura. Los miró con una expresión hambrienta ensombrecida por el pelo negro descuidado que colgaba sobre su rostro. A diferencia de la mujer, él vestía gruesos pantalones de cuero blanco y una capa del mismo material. Algo en el material le puso los pelos de punta y dudó en mirar la pesada capa de piel durante mucho tiempo. El hombre dijo algo en su lengua extranjera gutural en un tono ligeramente burlón que hizo que la mujer insecto se erizara y silbara algo enojado. Mientras tanto, el gran gato se alejó de ellos, con los ojos fijos en Lindy, claramente buscando otra oportunidad para abalanzarse. Todos ellos estaban en el segundo reino tardío, aunque el y del hombre encapuchado era extraño y apagado. Parecía que sus cazadores habían perdido la paciencia. Lo único que había que hacer era decidir cómo luchar y a quién apuntar primero. Lindy llamó la atención de Xiulan mientras sus dedos bailaban a lo largo de su flauta. Solo tuvo tiempo para un ligero gesto, moviendo la mirada en dirección al músico enemigo antes de volver a centrarse por completo en sus enemigos. Su melodía cambió, volviéndose lúgubre a medida que la niebla se oscurecía con su y se lanzó hacia la mujer insecto, con los pies borrosos sobre el suelo fangoso mientras arrastraba su niebla con ella para engullir al enemigo. Las alas de la mujer brillaban mientras saltaba de la rama del árbol, retirándose solo un poco más lento que el avance de Lindy. Las notas iniciales de una nueva melodía fluían del instrumento de cuerda de la mujer insecto, siniestras y crecientes en intensidad a medida que la propia melodía de Lindy no lograba afianzarse, fluyendo de la mujer como agua de las plumas de un pato.
Las garras de sus construcciones de disonancia resultaron más difíciles de evitar, y sintió una oleada de satisfacción cuando garras brumosas rasparon el caparazón, dejando surcos profundos en la quitina negra. Sin embargo, tuvo poco tiempo para celebrar y giró su cuerpo hacia un lado, con una niebla oscura que seguía sus extremidades para evitar la forma oscura del enorme gato negro que pasaba rozándola en la niebla. Al pasar junto a ella, el gato se deformó, los huesos y la carne se retorcían ruidosa y dolorosamente mientras el cuerpo de la bestia se convertía en el de un hombre y su pata se arrancaba. Garras de bronce brillantes que la atrapaban en el estómago y rasgaban su vestido para raspar líneas de sangre en su piel. Ella saltó hacia atrás, sintiendo la quema de veneno en la herida e hizo una mueca mientras la criatura se giraba para mirarla, con los colmillos al descubierto en una sonrisa retorcida. Su cabeza seguía siendo la de un gran gato, aunque su pelaje sutilmente deformado y negro todavía cubría músculos ondulantes, pero ahora se apoyaba sobre dos patas. Más repugnante aún, miles de cuerpos peludos de color dorado y negro pululaban sobre su carne, una armadura viviente hecha del enjambre que no había logrado penetrar su niebla. Del mismo modo, el hombre encapuchado también había adquirido su propia armadura viviente. Una mirada hacia su otro enemigo mostró a la mujer insecto emergiendo de una explosión de llama blanca-azul, dejando rastros de insectos carbonizados. Esa mirada casi resultó ser su perdición. El bárbaro vestido de blanco se quitó la prenda de los hombros y la blandió en su mano libre como un escudo. Linty se estremeció, sin saber muy bien por qué la capa la inquietaba, hasta que se retorció de vida y una multitud de hendiduras rojas se abrieron en su superficie. Caras. La cosa estaba formada por rostros humanos, estirados y cosidos de manera imposible. Su garganta se elevó al verlo, incluso mientras las cosas torturadas parloteaban y gritaban, liberando una niebla sangrienta de las bocas grotescamente estiradas. Era una abominación y necesitaba destruirla. Ella no quería imaginar qué era eso cosa había hecho para crear talismán, pero ella. Lindy se sacudió la ira que nublaba sus pensamientos y se reenfocó. No, por repugnante que fuera el talismán, ella necesitaba mantenerse en el objetivo. La mujer insecto mantenía suficiente distancia como para tener que elegir una u otra para mantenerse dentro de su niebla y, como alguien con artes de apoyo, Lindy era muy consciente del efecto bola de nieve de un apoyo libre para actuar como quisiera. Lindy recorrió en bicicleta su energía interna mientras volvía sus ojos hacia la mujer insecto, recurriendo a los ejercicios de la fortaleza de los 1000 anillos para borrar las toxinas que podía sentir en sus venas. Comenzó su elegía una vez más, poniendo toda la fuerza de su voluntad en la melodía. Esta vez, la mujer se estremeció cuando el oscuro invadió sus meridianos, minando la resistencia y la voluntad de luchar. Sin embargo, a pesar del temblor en las extremidades de la mujer, su canción continuó, chocando con la melodía del valle y ganando ritmo, provocando la sensación de acercarse a un terrible enemigo. Las notas inundaron a Lindy como una ola de agujas que le pinchaban la piel, pero ella abandonó el asalto espiritual con cierto esfuerzo. Yusholan tampoco parecía afectada y ahora estaba vestida con hebras pulsantes de fuego casi líquido que se entrelazaban a su alrededor como una armadura. Lo del medio gato la apresuró, pareciéndose cada vez más a la imagen grotesca del cambiador de piel que simbolizaba el inicio de este sueño. Los ojos de la cosa estaban entrecerrados y frustrados, pero eso no impidió que la alcanzara. Sus dedos con garras atravesaron su vestido para clavarse en su costado y torcerse. Lindy se alejó de la bestia y la sangre de sus dedos quedó en cintas antinaturales mientras sentía que el extraño minaba su resistencia y debilitaba sus músculos. A pesar del asalto, mantuvo la presencia de ánimo para saltar a un lado y evitar una nube negra de abejas que descendió para envolverla. A su lado, estallaron brillantes llamas blancas y calientes que golpearon el sudario de almas chillonas que se había levantado para encerrar al enemigo vestido con piel humana. El repugnante bárbaro echó la cabeza hacia atrás y gritó de dolor mientras la lanza atravesaba sus defensas, destruyendo la armadura de las abejas y quemando su carne. Xiolan se estremeció cuando las quemaduras se quemaron en su propia carne, reflejando el daño que había sufrido el bárbaro. La distracción le costó caro cuando la lanza lanzada por el hombre le hizo un corte en el muslo y se estrelló contra la tierra detrás de ella. Xiolan se quedó paralizado, temblando y con los ojos muy abiertos. Lindy reaccionó instantáneamente, activando Deepwell Vitality para pulsar el I de madera limpiador que purgó la maldición de Xiolan mientras se fortificaba al mismo tiempo.
Esa fue toda la atención que pudo prestar mientras el siguiente compás del canto del enemigo la invadía, arañando el tejido de su propia técnica. Por el momento, resultó ineficaz, pero la canción sedienta de sangre golpeaba sus oídos y desgastaba incesantemente su oído. A pesar de eso, pudo esquivarlo cuando el hombre gato se abalanzó sobre ella, con sus garras de bronce brillando con veneno. Aunque él era más rápido que ella estaba empezando a comprender la medida de sus movimientos. Heo Xiulan soltó un grito furioso y decenas de gotas de llamas aparecieron en el claro. Florecieron, explotando en lluvias de chispas azules y naranjas que quemaron y envolvieron a sus tres enemigos. Lindy se dio cuenta de que las energías de Xiulan se estaban agotando mientras esquivaba y evitaba desesperadamente las manos arañantes del bárbaro encapuchado todavía envuelto por espíritus que gritaban y balbuceaban. Su capa revoloteaba y golpeaba como una tercera extremidad mientras hacía retroceder a su amiga, sangre y arrancados de sus heridas cada vez que la rozaba. Sin embargo, Xiulan no fue el único que tuvo dificultades. Los incendios habían herido gravemente a la mujer insecto, y ahora estaba desplomada sobre la rama de un árbol, con su música flaqueando. Un cuchillo voló de la mano de Lindy, golpeando a la mujer en el centro del pecho y dejando caer precipitadamente el restante. A Lindy le costó retener su canción para un ataque, pero quería que la mujer bajara antes de poder terminar su melodía. La mujer le lanzó una mirada venenosa, con las mandíbulas chasqueando furiosamente. Al cesar su sonata, recuperó su enjambre, se armó a sí misma y a sus aliados una vez más y luego se desplomó, y completamente agotado. Sin embargo, los ecos del canto de la mujer permanecieron y Lindy casi gritó mientras lo que parecían miles de insectos hambrientos pinchaban y apuñalaban su piel. La sangre se elevó a partir de decenas de pequeños cortes y pinchazos en su cuerpo, incluso mientras esquivaba otro ataque cada vez más frustrado del hombre gato. Flores de llamas florecieron nuevamente, irrumpiendo entre sus enemigos. La mujer fue arrojada flácidamente desde su posición, pero los demás simplemente se estremecieron, protegidos por el último acto de la mujer y sus propios y duros pellejos. Eso fue lo último que hizo Xiulan. Lindy vio a su amiga tropezar y su pierna herida se dobló debajo de ella. Era toda la apertura que su oponente necesitaba. Cuero blanco ondulado cubierto de ojos y bocas distorsionadas enrollado alrededor de la garganta de Xiulan, y las manos del bárbaro, retorcidas en garras de hueso ensangrentadas, se hundieron en su estómago, solo para que las desgarrara en direcciones opuestas, sangre y otras cosas brotando de la herida. Lindy gritó mientras veía a su amiga caer en las garras del bárbaro, y sus fuegos finalmente se apagaron. Entonces ella no supo más. En el momento en que recuperó la conciencia, Lindy se puso de pie de un disparo y todos los músculos se tensaron. Su visión estaba borrosa por las lágrimas, y el sonido de sus propios latidos del corazón y su respiración entrecortada llenaban sus oídos. Escuchó un sollozo y el sonido de alguien vomitando. Deslizando los ojos para limpiarlos, Lindy giró la cabeza hacia la fuente. Heo Xiulan estaba encorvado, con las manos en el suelo, estremeciéndose después de un levantamiento seco. Estaban de nuevo en la cueva de partida. Lindy no se atrevió a preocuparse por el juicio. Se apresuró a ponerse al lado de su amiga y cayó de rodillas junto a la otra chica, examinándola en busca de heridas. Xiulan todavía estaba cubierta de moretones y quemaduras, pero el terrible corte en su vientre no estaba a la vista. La niña se sacudió violentamente cuando Lindy le tocó el hombro, con los ojos volando hacia su cara, salvaje y en pánico. «Yo sé. Lindy». Xiulan croó. «Está bien», Lindy la tranquilizó, su propio dolor y pánico se desvanecieron en alivio. Fue solo una prueba. Se acabó. Lindy medio temía que las heridas se trasladaran del sueño. Heo Xiulan había lisiado a alguien en la prueba del Elder Soul anteriormente. Pero estuvo bien, incluso si habían fracasado. Xiulan hizo una mueca y se sentó temblorosamente. Fui demasiado lento. No pude seguir el ritmo de ese maldito bárbaro. Lindy podía escuchar en su voz el enojo de su amiga por su propio fracaso. Está bien, repitió Lindy. Yo, no creo que yo mismo hubiera podido durar mucho más. Incluso si los hubiéramos vencido, la siguiente pelea nos habría acabado. No había manera de que pudiéramos haberlo logrado hasta la mañana.
La propia energía de Lindy estaba precipitadamente baja y podía sentir el dolor de sus heridas. La prueba parecía imposible. A menos que se supusiera que debían encontrar una manera de evitar todos los conflictos, los enemigos en la jungla eran simplemente demasiado fuertes y demasiados. Bueno, al menos tienes tanto sentido común. Ambas cabezas se levantaron al oír una tercera voz. Lindy reconoció ese tono laxo. Efectivamente, al otro lado de la piscina, en el centro de la habitación, había una figura con túnicas magenta brillantes y una gorra de erudito sentada torcida sobre su cabeza calva. El Elder Xiao los miró con una expresión vagamente divertida. Entonces, ¿cómo se derrota el gusto, niños? Bastante amargo, me imagino. Xiolan educó su expresión y agachó la cabeza, pero Lindy todavía podía sentir la frustración que prácticamente irradiaba a la niña. Honorable anciano, el fracaso es mío. Pido disculpas por perder su valioso tiempo. Lindy también hizo una reverencia respetuosa, con una sensación de frío en el estómago. Una oportunidad irreemplazable ya había desaparecido. Ella no podía culpar a Xiolan. Lindy había elegido seguir adelante a través de la jungla. Yo también me disculpo, honorable anciano. Ya basta de eso, dijo el Elder Xiao con desdén, moviendo su manga de colores escandalosos. Fuiste bastante entretenido y tu desempeño en la primera tarea fue incluso bastante bueno. Dime, ¿qué errores imaginan que cometieron ustedes dos? Xiolan habló primero. Gasté mi energía de manera demasiado imprudente. Entré en pánico cuando un enfoque más conservador se habría adaptado mejor a nuestra estrategia. Creo que estoy luchando por atravesar la jungla, añadió Lindy. No creo que pudiéramos haber terminado la segunda tarea de todos modos, a menos que de alguna manera permaneciéramos sin ser detectados todo el tiempo. Lindy sintió que la mirada del anciano descansaba sobre ella, incluso mientras mantenía los ojos en el suelo. Ambos tienen razón, aunque el discípulo Lin tiene la verdad del asunto. Esa batalla podría haberse ganado, pero la guerra se perdió antes de que comenzaras, dijo el anciano riendo. Independientemente de la elección, la primera tarea fue una prueba de tu capacidad para cumplir un objetivo. El segundo, fue ver hasta dónde llegas frente a probabilidades verdaderamente insuperables. Que les dé a muchos cachorros arrogantes una muestra de verdadera derrota para impulsarlos a avanzar es simplemente una ventaja. Entonces, ¿pasamos? Lindy preguntó con esperanza. No del todo, respondió el anciano, frustrando sus esperanzas. El anochecer hubiera sido suficiente, pero caíste demasiado pronto. No hay premio máximo para ti, dijo a la ligera. Ella levantó la mirada y lo encontró mirando hacia un lado y frunciendo los labios, como si estuviera escuchando a otra persona hablar. Aún así, su desempeño en la primera tarea fue admirable, discípulo Link, añadió a regañadientes. Supongo que tendré tiempo libre para dar un poco de tutoría durante el próximo mes. Sin embargo, no le proporcionaré ningún material. Tendrás que conformarte con lo que tienes. Lindy sintió una oleada de alivio, pero se retorció cuando miró a su amiga de rostro pálido. Gracias, honorable anciano, respondió ella con cuidado. ¿Puedo preguntar si esto es para los dos? No, dijo suavemente. Tratar con un niño es el límite de mi paciencia, particularmente cuando el desempeño del discípulo Geu fue apenas superior al promedio. Las pastillas y el desliz técnico que adquirieron ustedes dos son suficientes para ella. Lo entiendo, respondió Geu Xiolan, sonando agotado y derrotado. Gracias, honorable anciano. El anciano la miró y simplemente asintió. Estaré aquí mañana a medianoche, discípulo Link, dijo descuidadamente antes de darse la vuelta y desvanecerse en la sombra. Geu Xiolan, Lindy comenzó. Por favor no digas nada, pidió su amiga, sin levantar la cabeza. Él tiene razón. No merezco nada más. Gracias por invitarme. La experiencia fue invaluable. Lindy se quedó en silencio. Ella podía leer la atmósfera bastante bien. Xiolan no quería hablar. Lo único que podían hacer era seguir avanzando. Forja del destino. Interludio Li Sujin. Interludio Li Sujin. No estamos usando telarañas para sostener cosas, dijo Sulin rotundamente, con los brazos cruzados.
Te construiré tantos malditos estantes como puedas desear si realmente necesitas tanto almacenamiento. Sin embargo, es muy conveniente si la red ha sido tratada adecuadamente, señaló Li Sujin tentativamente mientras dejaba la pesada caja en sus brazos en el suelo de su nuevo hogar. Aunque todavía estaba nerviosa por regresar a la zona residencial, podía admitir que era agradable estar nuevamente bajo un techo artificial adecuado. Sin embargo, fue extraño regresar aquí por primera vez en semanas y encontrar muchas casas vacías y a los habitantes restantes, educados. Habló de lo mal que se habían portado todos al principio y el regreso de la cortesía simple y básica pudo sorprenderla. Con algunas excepciones, no fueron objeto de burlas, empujones ni insultos durante el proceso de selección de una vivienda. Li Sujin sabía que era gracias a Lindy. Ciertamente ella no había logrado nada que valiera respeto. Hola. Basta de eso. Li Sujin parpadeó y, al mirar hacia arriba, encontró a Sulin mirándola con expresión seria mientras movía el peso de la mochila sobre sus hombros. ¿Detener qué? Ella preguntó, a pesar de saber de qué estaba hablando su amiga. Haciendo esa cosa en la que empiezas a golpearte en la cabeza, Sulin respondió bruscamente, dándose la vuelta para inspeccionar la habitación vacía que estaban instalando como taller. Puedes colocar algo de red en el techo si lo deseas. Simplemente hazlo cuando no esté aquí. Ah, gracias. Sabía que a menudo pensaba demasiado en las cosas, pero era muy difícil parar. Aunque no entiendo el problema, añadió, logrando sonreír mientras se agachaba para quitar la tapa de la caja a sus pies. Creo que los peludos son un poco lindos. Nunca debí dejar que comenzaras a andar con esa chica, respondió Sulin en un tono sufrido, haciendo caso omiso de su propia mochila mientras cruzaba al otro lado de la habitación. Nadie debería sentirse cómodo con cosas así. No son muy diferentes a los gatos, protestó Li Sujin a la ligera mientras comenzaba a trasladar libros a los estantes. Es cierto que se había sentido un poco perturbada cuando comenzó a estudiar con la hermana mayor Bao, pero los hijos del compañero espiritual atado de su mentor no eran muy diferentes en comportamiento de las queridas mascotas de su propia madre. Creo que solicitaré que me permitan vincular uno cuando lo logre por completo. ¿Cuándo, Sulin preguntó retóricamente mientras comenzaba a sacar con cuidado el paquete envuelto que contenía su horno de pastillas del paquete con un cuidado reverente que Li Sujin no veía a menudo en la otra chica. Bueno, es bueno escuchar que tienes confianza, gruñó distraídamente. Sin embargo, definitivamente deberías reconsiderar tu elección de compañero. Seriamente. Te ayudaré a encontrar algo mejor. Li Sujin no pudo evitarlo. Se le escapó una risa ante la incomodidad de Sulin. Simplemente parecía tan fuera de lugar. Su amiga solía ser tan ruda en sus gestos que verla comportarse como una de las chicas con las que había interactuado en casa era extraño, especialmente por algo tan trivial. Sulin felizmente se metería hasta el codo en las vísceras de una bestia, pero estaba nerviosa por las criaturas con algunas piernas adicionales. Sulin no compartió su humor dada la mirada que recibió a cambio, pero no respondió más, sino que se concentró en su tarea mientras ignoraba cuidadosamente a Li Sujin. Li Sujin hizo lo mismo después de tomarse un momento para recuperar la compostura. Comenzó a mover sus textos al estante de la pared, cayendo en un cómodo silencio. Al detenerse cuando llegó al último libro, Li Sujin se encontró rastreando las raspaduras y cicatrices de la portada con sus dedos. A diferencia de muchos de los otros tomos, era una colección de historias recopiladas del Imperio Temprano, destinadas a enseñar las virtudes importantes. Había sido un regalo de su padre, y ella podía recordar con cariño cómo él le leía a pesar de lo ocupado que estaba con sus deberes. Esa perra Sujia y sus amigos lo habían pisoteado y arruinado como todo lo demás que no habían robado. Li Sujin había reparado la encuadernación y había vuelto a unir las páginas lo mejor que pudo, pero mirarla todavía le hacía palpitar el ojo arruinado. Apretó los dientes y reprimió la fea emoción que ahora burbujeaba en su pecho. Ella sabía que su padre estaría decepcionado con ella por pensar esas cosas, pero ella no había terminado con esa chica. Odiaba la parte de sí misma que había despertado ese día, pero al final, era parte de ella. Ella solo podía aceptarlo. La hermana mayor Bao también lo entendió, pensó. A Li Sujin le había parecido extraño que la niña mayor pareciera sentirse atraída por ella. Si bien fue cuidadosa y precisa en sus preparativos,
Había muchos otros en el salón de medicina con habilidades similares. Solo después de ese vergonzoso incidente con ese chico mezquino asignado para compartir su sala de pruebas, Bao Qingling comenzó a tomar a Li Sujin bajo su protección. La hermana mayor Bao le había mostrado mucho y le había insinuado más. Li Sujin siempre estaría agradecida con Lindy por ayudarla a superar esos primeros días cuando la necesidad de hacer algo tonto y miope había sido casi abrumadora, pero se sentía indigna de ella. Lindy había comenzado desde una peor posición que ella, pero aún así se esforzaba por ser mejor, a diferencia de ella misma. Su Lindy era igual. Los dos eran buenas personas tal como ella ahora sabía que no lo era. Eso no significaba que no pudiera devolver el dinero a sus amigos. Puede que sea una chica mezquina, vengativa y engañosa, pero aún así podría serles útil por eso. Asintiendo para sí misma, colocó su precioso recuerdo en el estante, ajustándolo cuidadosamente para alinearlo con los demás. Su primer paso sería abrirse paso en el Reino de la Plata. Lo había pospuesto demasiado tiempo, preocupada por las implicaciones de hacerlo estando marcada y lisiada como estaba. ¿Estás bien allí? La voz ronca de Su Ling la apartó de sus pensamientos. Estás un poco distraído. Ah, sí. Estaba perdido en mis pensamientos, respondió Li Sujin con una sonrisa, levantando la vista de su trabajo y encontrando a Su Ling mirándola preocupada. La hizo sentir aún peor porque no le habían permitido curar las heridas que la niña se había infligido a sí misma después de su avance. Su Ling había rechazado su oferta. Al menos había podido evitar que su amiga se mutilara aún más, como había estado intentando hacer en ese momento. Entonces, una vez que terminemos de desempacar, ¿qué formaciones perimetrales crees que deberíamos agregar primero? Su Ling la observó y luego suspiró. La alarma de 3 capas, creo. Probablemente podamos hacerlo en un par de horas. Sin embargo, tendremos que agregar formaciones de ventilación a esta habitación, si vamos a usarla. Li Sujin parpadeó y el último de sus pensamientos más oscuros se desvaneció. Supongo que sí. Olvidé que esta sala en realidad no estaría construida ya para la elaboración de pastillas. Sacudió la cabeza y se quitó el polvo de las manos sobre la bata. Tenían mucho trabajo que hacer antes de poder llamar a este lugar su hogar. Contacto 2. Forja del Destino. C-104, Tutela 1. Capítulo 104, Tutela 1. La cueva de prueba no era como ella la recordaba. Cuando Lindy regresó al lugar al día siguiente, no se sorprendió demasiado al descubrir que el laberinto que lo rodeaba se había dispersado. Sin embargo, se detuvo a mirar fijamente cuando llegó a la entrada y no encontró una caverna vacía y poco iluminada, sino lo que parecía la sala de estar de un noble. La tenue linterna que colgaba sobre el estanque permaneció, pero ahora proyectaba su luz sobre lujosas alfombras y tapices que ocultaban las toscas paredes de piedra. Sillas acolchadas y mesas de madera pulida que sostenían braseros de incienso humeante se alineaban en las paredes, y frente a la puerta había un ostentoso diván aparentemente tallado en una única pieza enorme de jade blanco acolchada con un acolchado de seda verde ácido cubierto de bordados brillantes. El aire era ahumado y espeso. Estaba segura de que la habría dejado tosiendo hace apenas unos meses, pero por ahora, su respiración estaba lo suficientemente controlada como para hacer poco más que hacerle llorar los ojos. Miró a su alrededor con atención pero aún no vio señales del anciano. Con mucho cuidado, no dejó que sus ojos permanecieran demasiado tiempo en las escenas de jolgorio representadas en algunos de los tapices que intercalaban las escenas más normales. En cambio, descubrió que sus ojos se sentían atraídos por la pintura que colgaba sobre el diván. Representaba a una mujer familiar de ojos rojos, mirando al espectador por encima del hombro con una sonrisa traviesa en los labios. En la pintura, su vestido se caía de sus hombros y su cabello estaba suelto y sin mechones, pero aún podía reconocer a Sim, el espíritu que le había dado las artes en la prueba del Elder Soul que la había llevado hasta allí. La emoción en los ojos rojos hizo que el cuadro pareciera casi vivo. Quizás lo fue. No sería lo más extraño que había visto desde que se unió al mundo de los inmortales. Aunque fue claramente incómodo. Como Mason en el lago incómodo. Ese no era el tipo de mirada que ella quería recibir. Lindy se quitó los zapatos con cuidado antes de entrar a la habitación y encontrar un asiento en el suelo.
Tenía la sensación de que el Elder Jiao no era un hombre que tuviera un gran interés en el decoro, pero esto superó sus expectativas. Al final, las debilidades del anciano no importaron. Todavía tenía que aprovechar esta oportunidad con ambas manos. Sin embargo, parecía que tendría que esperar, por lo que Lindy cerró los ojos y comenzó a meditar, comenzando con la siguiente etapa de ejercicios de y para su arte de la fortaleza de los 1000 anillos. Si hubiera logrado alcanzar el segundo pulso antes del juicio, ella y Heo Xiulan podrían haber resistido el tiempo suficiente para ganar ese encuentro con los bárbaros de la jungla. A pesar de que le habían dado un pase, Lindy estaba segura de que había cometido errores. Si bien Xiulan había ido demasiado lejos en la dirección opuesta de conservar el I, debería haber sido más agresiva y tener menos miedo de dejar caer su flauta una vez que se configuraron sus efectos. Tal como estaba ahora la flauta, era casi inmune al daño a menos que se enfrentara a un oponente en un reino superior. Lindy repasó la batalla en sus pensamientos mientras recorría en bicicleta el inatural de madera, empujándolo a través de los canales de su cuerpo para impregnar el aire y sumergirse en el suelo debajo de la rica alfombra. No estaba segura de cuánto tiempo pasaba meditando, pero finalmente sintió un escalofrío sutil y una sensación de presencia, lo que hizo que sus ojos se abrieran de golpe. Bueno, al menos no estás completamente ciego, comentó secamente el Elder Jiao desde donde ahora estaba sentado, o más bien acostado, apoyado contra el brazo del diván. Su cabeza calva estaba desnuda hoy y vestía túnicas de un tono amarillo absolutamente espantoso que le dolía los ojos al mirarlas durante demasiado tiempo. Saludos, Elder Jiao, dijo Lindy apresuradamente, juntando las manos para inclinarse respetuosamente ante el hombre mayor. Muchas gracias por concederme el honor de tu tiempo. La miró con expresión neutral y luego suspiró, agitando una mano ósea con desdén. Sí, creo que ya será suficiente burla. Bájate del suelo y toma asiento como es debido, niña. Las sillas no son enteramente para decoración. Por supuesto, honorable anciano, Lindy estuvo de acuerdo, se puso de pie rápidamente y se movió para hacer lo que se le indicó. Se acomodó nerviosa en el asiento más cercano. Ella todavía no se sentía cómoda con la formalidad, y la actitud laxa del Elder Jiao hacía difícil juzgar cuál era el comportamiento apropiado. El anciano la observó, una chispa de diversión en sus extraños ojos. ¿Has decidido en que deseas recibir instrucciones para esta semana? Espero, preguntó, girando la mirada para estudiar sus uñas, aparentemente perdiendo interés en ella. Esperaba recibir tus instrucciones sobre cómo mejorar mi percepción del mundo, dijo Lindy, inclinando la cabeza respetuosamente. Más específicamente, he tenido problemas para desentrañar los rastros y secretos dejados por mis enemigos y esperaba su opinión al investigar estos asuntos. Levantó la vista con un dejo de interés. ¿Es eso así? No es exactamente lo que esperaba, pero supongo que estás jugando a ser medio maestro de espías para ese niño Kai, ¿no? Me siento honrado por su atención, dijo Lindy. Sí, he estado realizando algunas pequeñas tareas para Lady Kai. Yo también tengo mis propios intereses que buscar. Ella consideró sus siguientes palabras. El viejo era un cultivador de luna con un aspecto de la luna nueva atado como su compañero, así que agregó, la luna sonriente me ha dado una tarea. Ya veo, dijo, sin sonar particularmente impresionado. ¿Y tu segunda petición? Lindy dudó y luego sacó de su anillo el paquete de bolsas que había saqueado del chamán bárbaro. Solicito humildemente instrucción en las artes de la formación, para poder romper los sellos de estas. El guión es muy complejo y me preocupa que mis habilidades actuales sean insuficientes. El anciano entrecerró los ojos ante las modestas bolsas de cuero que tenía en su regazo antes de que su expresión se agriara. Fuiste uno de los involucrados en ese pequeño lío, ¿no? Supongo que habla bien de tu suerte que estés sentado aquí hoy y no enterrado en nuestro nuevo lago, dijo irritado. La hermana menor Jin no te habría permitido conservar ese premio si sintiera algo verdaderamente peligroso en su interior. Lindy miró al hombre consternado. ¿Hermana menor Jin? Ella murmuró en voz baja. El Elder Jiao parecía mucho más joven que el Elder Jin, aunque su I era casi inexistente para sus sentidos. Como era de esperar, el anciano la escuchó y soltó un resoplido divertido. Chica, si todavía crees que la apariencia de la edad significa algo, no has estado prestando atención.
Sharon luce como luce porque siempre ha sido una anciana entrometida, incluso como una niña sin florecer. Yo también sigo siendo como siempre, un caballero refinado de gusto y encanto impecables. Fue un verdadero monumento a su autocontrol que Lindy lograra mantener su expresión completamente neutral a raíz de esa declaración. Su mirada no descendió hasta la monstruosidad de la túnica de ministro que vestía el hombre. Ni siquiera por un momento. Sin embargo, el anciano probablemente pudo sentir la esencia de sus pensamientos, dada la mirada que le dirigió durante el incómodo silencio que se prolongó después de sus palabras. HMPH, niños hoy en día, se quejó. Luego él estaba parado frente a ella, a menos de 1 metro de distancia. Ella no lo vio moverse ni siquiera sintió una fluctuación de I. Simplemente cambió de posición de un momento a otro. Guarda eso y ven entonces, niña. Te asignaré algunos cursos para determinar tus habilidades de formación para futuras lecciones, así que comenzaremos perfeccionando tus habilidades de observación. Por supuesto, el Elder Xiao, dijo Lindy, apresurándose a levantarse y arrojar las bolsas nuevamente a su rina antes de seguir al hombre mayor que ya caminaba hacia la entrada de la cueva. En las horas siguientes, se vio obligada a forzar sus sentidos y recordar detalles que excedían con creces lo que normalmente notaba. Recordar el número de hojas de un ramal en particular o la ubicación exacta de las piedras al costado del camino fue solo el comienzo. Para una forastera, podría parecer como si simplemente estuviera siguiendo al hombre en un paseo fácil por la montaña superior, respondiendo a un flujo constante de preguntas, pero para ella, rápidamente se volvió doloroso ya que se vio obligada a canalizar y a través de sus ojos y oídos durante mucho más tiempo que antes hasta que le palpitó la cabeza y su dantián quedó vacío. Intentar rastrear y catalogar cada detalle de su entorno la dejó sintiéndose desolada y agotada cuando el anciano la despidió y desapareció. Le dejó un grueso libro de ejercicios lleno de problemas de formación y preguntas que debía completar al día siguiente. Al parecer, mañana añadirían sus sentidos y a los esfuerzos de entrenamiento. Lindy pasó gran parte de la tarde siguiente trabajando en el complejo y difícil libro de ejercicios, deteniéndose solo para meditar y hacer y en bicicleta a través de los ejercicios dentro del comprobante de Jade Argent Mirror mientras incorporaba los conocimientos adquiridos durante los ejercicios del día con el Elder Xiao. Cuando el sol salió sobre el horizonte, dejó su trabajo a un lado para otras actividades. Ella no podía permitirse el lujo de sentarse adentro y estudiar todo el día. El apetito inagotable de Zenghi se encargó de ello. Dado su crecimiento e inquietud, ella había decidido comenzar a darle un papel más activo en la adquisición de su comida, pero no estaba segura de cuál era la mejor manera de hacerlo debido a un cierto desajuste en sus habilidades. Realmente no había forma de evitarlo. Zenghi era muy lento y carecía de agilidad. También se distraía muy fácilmente, lo que los llevó a la situación actual. No salgas corriendo así, regañó, agachándose frente a la serpiente tortuga. Lo siento, hermana mayor. Yi la miró con tristes ojos verdes. Quería el insecto brillante, se quejó Zen, sin mirarla. Podría haberlo atrapado. Estoy seguro de que podrías haberlo hecho, dijo Lindy uniformemente, manteniendo la cara seria. Pero este bosque es peligroso. Tienes que permanecer cerca cuando estamos cazando, ¿de acuerdo? Estaban abajo en el bosque, en la base de la montaña. Había una población de liebres alineadas con la madera aquí abajo, y sus núcleos eran ideales para comer para el pequeño espíritu, incluso si la carne les sabía a corteza de árbol húmeda. Sorprendentemente, ese no fue el final. Su cabeza serpentina le lanzó la lengua. La hermana mayor es aburrida. Ella no nos deja hacer nada. Grosero. La cabeza de tortuga miró fijamente a su otra mitad. No hables con Mo. Hermana mayor así. Ella vio a las dos cabezas discutir con cierta perplejidad. Esa fue la primera vez que Zenghi le respondió de alguna manera. Ella no estaba segura de cómo sentirse al respecto. Zen era la más descarada de las dos y tenía fuertes sospechas de que la mayoría de los problemas en los que se metió su espíritu fueron instigados por la serpiente. Bueno, no todo. Cuando se trataba de mordisquear cosas al azar, Yi solía ser el culpable. Sin embargo, Lindy dudó en regañarlo aún más. Era cierto que ella lo había traído aquí para participar, pero su falta de certeza sobre cuál debería ser su papel la había dejado haciendo todo ella misma.
miró brevemente alrededor del pequeño prado bañado por el sol en el que se encontraban. Bueno, consideró, sacando la palabra para llamar su atención. Si estás aburrido, supongo que debería darte algo de trabajo también. Recordó las hendiduras quemadas que quedaron por todo el jardín de la casa y comenzó a formarse un plan. Después de todo, ella necesitaba poner a prueba sus habilidades. Guy la miró con gran atención y Zen con interés reacio mientras continuaba. Si quieres ayudar a tu hermana mayor a cazar, tendrás que poder esconderte como yo. ¿Crees que puedes hacer eso? Zengi raspó sus rechonchas patas contra la tierra y ambos pares de ojos parecían inciertos. No puedo llegar a las ramas para ser como la hermana mayor, dijo Guy, sonando avergonzada y preocupada. Tenía miedo de decepcionar. Demasiado pesado y lento, Zen se burló. Podría, añadió con orgullo. Lindy resopló y extendió la mano, cepillando cariñosamente sus dedos sobre la cresta de los ojos de Guy, incluso mientras arreglaba a Zen con una mirada severa. Tendréis que trabajar juntos, amonestó. Sé quién ha estado desenterrando los parterres para llegar a las raíces, continuó con ligereza, sintiéndose culpable por la tortuga. Entonces quiero que uses esa habilidad para enterrarte en la tierra. Perseguiré la comida hasta aquí, y luego tú dijo, señalando a la serpiente de escamas negras la atraparás. ¿Eso funciona para ti? Guy tocó la tierra pensativamente, pero Zen emitió un emocionado silbido de acuerdo. Ella se quedó atrás el tiempo suficiente para ver a Zengi cavar. Los esfuerzos de Guy fueron impulsados más por él que por sus pequeños pies rechonchos, pero aún así solo le tomó un minuto o más esconderse en la hierba alta con su caparazón sobresaliendo de la tierra, luciendo como nada más que una piedra particularmente irregular. Ella sonrió cuando sintió una fluctuación vacilante en su. Zengi estaba tratando de imitar la forma en que reprimía su propia energía cuando se escabullía. Ella pensó que era una simple garantía para él y luego se dispuso a rodear el claro para expulsar a su presa mientras estaba atenta a cualquier cosa realmente peligrosa que se acercara. Le llevó algún tiempo, pero finalmente encontró lo que buscaba, una liebre de gran tamaño con pelaje en tonos tierra mordisqueando alguna planta silvestre u otra. Lindy podría haberlo matado de un solo disparo con su arco, pero ese no era el objetivo de este ejercicio. En lugar de eso, su flecha golpeó la tierra a su lado y ella encendió su haciendo que la bestia corriera en la dirección deseada. Lindy lo siguió perezosamente, deslizándose entre las ramas en silencio y lanzando tiros adicionales según fuera necesario para guiar a la bestia. Poco después, salió de la maleza hacia el prado y un último disparo lo envió desviándose hacia la posición de Zengi. La liebre dejó escapar un grito agudo mientras la tierra suelta se separaba y una sombra negra se disparaba. Los colmillos de Zen se hundían en el conejo. Lindy casi hizo una mueca ante el ruido que hacía el conejo mientras convulsionaba, saliendo vapor de donde los colmillos mordían su carne. Ella sacó una flecha mientras la liebre se liberaba y pateaba a Zen en la cabeza. Pero no había necesidad de que ella actuara. La liebre se estrelló contra el suelo, con la pata atada por la raíz de un árbol que se retorcía. Esta vez la serpiente lo agarró por el cuello y eso fue todo. Zengi salió de la tierra con una bocanada de polvo y detritos, caminando emocionado hacia ella incluso cuando Zen dejó escapar un silbido disgustado. Su mitad inferior lo alejó de su presa que aún se movía. Lo tengo, hermana mayor. Él envió, acompañado de un alegre chirrido. Lindy cayó del árbol, sonriendo mientras se agachaba frente a él y le daba palmaditas en su polvoriento caparazón. Ese fue un buen truco, elogió. No sabía que podías hacer eso. Fue mi veneno el que lo mató, Zen se burló disgustado. El pensamiento tenía un ligero sabor a gemido infantil. Tú también hiciste un buen trabajo. Eres un tipo muy duro, calmó Lindy, acariciando debajo de la barbilla de la serpiente de la manera que ella sabía que a él le gustaba. Zen acarició sus dedos y su lengua le hizo cosquillas en la piel. Fue fácil, Zen se jactó. ¿Podemos comer ahora? Guy preguntó, mirándola con hambre en sus brillantes ojos. ¿La hermana mayor obtendrá el núcleo? Lo haré, ella se tranquilizó, mirando la presa. Espera un momento mientras lo divido para ti, ¿de acuerdo? Lindy tendría que animar a Zengi a seguir probando nuevas técnicas, pero parecía que había encontrado un método para incluirlo en las cacerías. Una vez que dejó que Zengi comiera hasta saciarse,
lo llevó de regreso a casa para descansar. Poco más de un mes después de su eclosión, todavía se cansaba relativamente rápido. Por supuesto, con el avance en su cultivo, ella tenía una sensación que no duraría mucho. Cada día se volvía más enérgico y pronto llegaría a la última etapa del primer reino. En ese momento, ella comenzaría a traerlo con ella, guardado en su dantian. Forja del destino. Bono, frío / solo. Capítulo adicional, frío / solo. Le dolían los pies. El último juego de sandalias de Lindy se había roto hace un mes, y los trapos sucios que había envuelto alrededor de sus pies no hicieron mucho para protegerse del frío. La ropa suelta y holgada que colgaba de su delgada figura no era mucho mejor. Cualquiera que fuera el color que pudieran haber sido alguna vez, ahora eran el gris parduzco opaco del desgaste excesivo, marcado por parches irregulares y costuras. Al menos, en combinación con su cabello descuidadamente cortado, ayudaron a que pareciera un niño para cualquiera que no quisiera mirarla de cerca. Copos de nieve brillantes flotaban en el aire frío para posarse en las calles y las casas, pintando una capa blanca sobre la ciudad y haciendo que las calles, a menudo embarradas, se volvieran duras y frías. La gente se apresuraba en sus asuntos y el frío del invierno añadía urgencia a sus pasos. En Tongou no nevaba a menudo, pero cuando lo hacía, significaba que el invierno sería duro. Lindy hizo todo lo posible para mantener la cabeza gacha mientras se abría paso entre la multitud que se agolpaba al anochecer, agarrando una canasta desgastada y sucia contra su pecho. Aunque era alta para su edad, los adultos todavía se alzaban sobre ella y no tenía ninguna posibilidad de abrirse paso entre una multitud de trabajadores que regresaban a casa de su trabajo. Su aliento se entrecortó cuando un hombre cercano la miró, pero ella mantuvo los ojos bajos y trató de no parecer sospechosa. Él miró hacia otro lado y ella se relajó. No, correr fue un error, ella lo había aprendido bien en el último año, es mejor parecer normal, solo un pobre chico haciendo recados. Su corazón latía más rápido mientras consideraba el leve calor que aún emanaba de la canasta que agarraba a su pecho. Debajo de la cubierta de lino desgastada, todavía había 2 albóndigas, las últimas del día en stock del vendedor. Con cada paso que daba, crecía su esperanza de que la hora tardía y el frío fueran suficientes para que la mujer ignorara la pérdida. Después de todo, el mercado cerraría por la noche en cuestión de minutos. ¿Qué eran un par de albóndigas para ella? Su estómago retumbó y agarró la canasta con más fuerza. Para ella significaban mucho. Una noche sin dolor de barriga por comer pan que era solo un pequeño mohosa. Una noche sin tener que intentar sacar granos de arroz u otros restos de la basura. Solo necesitaba llegar un poco más lejos. Le dolían las manos. Bai Meisen sollozó mientras sostenía sus manos contra su pecho, sentada junto al estanque del jardín. Le habían limpiado las quemaduras y ampollas y le habían envuelto y vendado los dedos, pero la maestra había dicho que el dolor le enseñaría a no cometer tales errores en el futuro. Bajó aún más la cabeza, dejando que su cabello blanco ocultara el vergonzoso enrojecimiento de sus ojos. El único error que cometió fue no observar más de cerca a su primo Nujin. Recordó que el tenue tintineo del vidrio que contenía la esencia del loto víbora se había volcado. Las otras chicas sonrieron mientras sus manos comenzaban a arder. Debería haber tenido más cuidado. Ella sabía que tenía que confiar en sí misma. Si acusara a Nujin, solo empeoraría las cosas. La madre de Nujin era Bai Silan, el general de los soldados de Zhenjiang, y su padre, un hábil alquimista. Apoyarían a su hija. ¿Quién la apoyaría? Mi madre se había ido y mi padre era un forastero cobarde que ni siquiera podía mirarla a los ojos, y mucho menos a los de la tía Silan. De todos modos, él ni siquiera había estado en casa cuando ella regresó de sus lecciones. A pesar de sí misma, volvió a olfatear. De todos modos, qué bueno habría sido él, a ella no le importaban sus estúpidas disculpas y sus palabras vacías. Ella tembló, pero no se movió. Ella no quería estar en sus apartamentos ahora mismo, sin importar el frío del invierno. La niña se acurrucó junto al estanque y, con mucho cuidado, no lloró. Lindy se metió en la boca de un callejón estrecho. Por encima de la cabeza, los techos caídos de los 2 edificios casi se tocaron, mostrando solo una pequeña franja del cielo gris hierro.
Agarró su canasta con fuerza mientras se agachaba detrás de una pila de cajas desgastadas y rotas y se tensó las orejas. Escuchó el sonido de los pies golpeando el pavimento y captó un destello de sus perseguidores corriendo. Un niño mayor con una sucia bufanda amarilla en la cabeza, ni siquiera miró hacia el callejón. Lindy dejó escapar el aliento que había estado conteniendo y trató de contener las lágrimas. ¿Por qué los pañuelos amarillos fueron elegidos ahora para expandir su territorio? Fue un milagro que hubiera visto al niño antes de acercarse más. Ella ya los había ofendido al negarse al reclutamiento, pero había visto lo que les pasó a sus vigías. El cebo era más acertado. Tendría que encontrar nuevas calles que frecuentar. Sus ojos se abrieron cuando escuchó pasos que se acercaban nuevamente, más allá del aburrido clamor del tráfico callejero. Con miedo, miró a la vuelta de la esquina y vio al niño frunciendo el ceño agachándose en el callejón. Con solo un momento para reaccionar, Lindy actuó por instinto, agarrando la canasta con un brazo, empujó las cajas tambaleantes mientras el niño entraba al callejón. Solo tuvo un momento para gritar de alarma antes de que toda la destartalada pila se derrumbara sobre él. Lindy ni siquiera miró atrás. Ella huyó. Bay Mason entró con dificultad, abandonando todos los intentos de gracia, y su vestido empapado dejó un rastro de agua del estanque sobre el suelo pulido. Ella permaneció en silencio mientras los sirvientes de la casa la secaban con toallas y le cambiaban la ropa. Ninguno de ellos le habló, ninguno pudo mirarla a los ojos. Por patética que fuera, las brasas de la abuela serpiente que ardían en sus ojos intimidaban incluso al despertado. Fue una lástima que no tuviera sentido contra sus propios primos. Debería haber sabido que la encontrarían en los jardines. Otro error estúpido, mamá se avergonzaría de ella. Bay Mason permaneció en silencio mientras regresaba a su habitación a través de pasillos huecos y vacíos. Las palabras de sus primos duelen porque tenían razón. Ella era una existencia vergonzosa, demasiado blanda y débil para ser una Bay adecuada, cuando el clan necesitaba cada gramo de fuerza que pudiera conseguir. Después de todo, por eso había muerto mamá. El clan estaba demasiado debilitado para negarse. Los enemigos los rodeaban siempre, esperando que se notara la debilidad. Cerrando la puerta de su habitación en silencio, Bay Mason se sentó en el borde de su cama, un paleplano con solo un mínimo de cojín. El lujo no ganado corrompió y generó debilidad. Las palabras del abuelo resonaron en sus oídos. Era una de las cosas que él había cambiado, ella lo sabía al escuchar las palabras que sus mayores se dignaban permitirle escuchar. Miró fijamente su habitación vacía y sus paredes lisas, girando lentamente sus ojos hacia los únicos otros muebles de la habitación. Bay Mason se deslizó hasta el suelo frente a la pequeña estantería que estaba al lado de su cama y trazó sus pequeñas manos sobre las espinas. Las lecciones y los libros de trabajo constituían la mayoría, pero había uno que era diferente. Con cuidado, deslizó su única posesión preciada de los estantes y acunó la copia iluminada de 1000 lagos, 1000 cuentos a su pecho, agarrándolo con fuerza, a pesar del dolor en sus dedos. Lindy sonrió mientras se acurrucaba entre la cálida paja que llenaba la caja. Fue un hallazgo casi milagroso. Una caja de embalaje caída de un carro u otro, vacía de sus mercancías, pero todavía llena de paja. Lo había encontrado en su huida del chico de las bufandas amarillas, escondido al final de una sinuosa combinación de callejones que nunca había encontrado antes. Fue pura fortuna haber visto un hueco en la barrera clavado en su lugar, con los ojos atraídos por el brillo de un viejo timbre de cristal y sus relucientes encantos en forma de media luna, sellando la entrada a los sinuosos pasillos entre viejos y destartalados edificios. Dio otro mordisco a la bola de masa en su mano, masticando lenta y cuidadosamente para saborear hasta el último bocado de sabor. Uno ya se había ido y ella quería que durara el mayor tiempo posible. La calidez y el consuelo la llenaron por primera vez en mucho tiempo, a pesar de la paja áspera que la rodeaba. Sabía que no sería para siempre, los dueños de los edificios se darían cuenta y eventualmente la expulsarían, pero después de todo, podría sobrevivir el invierno. Bay Mason estaba sentada atada, envuelta en su fina manta, mirando sus páginas. Había muchas ilustraciones en su libro, lo último que mamá le había regalado, pero esta era su favorita.
Estaba al final del cuento de las hermanas y mostraba a la serpiente blanca y a la víbora negra con sus vestidos manchados de sangre, abrazándose en lo alto del montículo formado por los cuerpos rotos de sus enemigos. Suavemente, trazó sus dedos sobre el rostro manchado de lágrimas de Black Viper, descansando sobre el hombro de White Serpent. Bebió el alivio de su expresión pintada, y luego sus ojos se dirigieron al rostro de Serpiente Blanca, llena de afecto y amor por su hermana menor. Le dolía el corazón, como siempre le dolía cuando miraba su imagen favorita. Tales cosas parecían tan imposiblemente lejanas. Recordó a Xiaolin, la doncella de su madre. Había sido severa y sin humor, pero aún así, Bai Meissen recordó que la mujer mayor sacaba sus golosinas todavía retorcidas de las cocinas. Pero ella había seguido a mamá. Señorita, una voz de sirviente surgió desde afuera de su puerta, cuidadosa y tentativa. Tu padre regresará pronto y Lady Susan lo visitará. ¿Desean tu presencia? ¿Puedo entrar para prepararte? Bai Meissen cerró su libro apresuradamente. Puede que sí, dijo ella, tratando de mantener la sorpresa fuera de su voz. A ella no le importaba su padre, sino la tía Susan. ¿Qué podría querer una figura tan estimada con ella? Una parte de ella tenía miedo de que su vergonzosa debilidad finalmente hubiera provocado una verdadera censura, pero ese sería el deber del abuelo. No, decidió cuando el sirviente entró en su habitación. Ella simplemente tendría que comportarse lo mejor posible y mostrarle a su tía que ella era una verdadera Bai. Contacto 2. Forja del destino. C-105, tutela 2. Capítulo 105, tutela 2. Lindy pronto cayó en una nueva rutina de entrenamiento y cultivo. Con la ayuda de las lecciones del Elder Xiao, el cultivo por parte de Lindy del descuidado Argent Mirror Art comenzó a progresar nuevamente. A medida que aprendió a canalizar Eli a través de sus sentidos mortales, sus lecciones se volvieron más claras. Al tomar esos mismos tejidos y volcarlos hacia adentro, podría protegerse del extranjero que intenta infiltrarse en su sistema para engañar o debilitar. Esta técnica de Tranquil Rebuke podría, en algunas circunstancias, incluso tomar represalias contra tales intentos. A su vez, esta autoconciencia y su formación con Meissen alimentaron su cultivo del arte Sebo Crescent Step. Cada vez era más fácil canalizar el oscuro a través de sus piernas y columnas sin perder la concentración, y estaba a punto de poder utilizar su técnica Crescent Grace incluso durante el día. El agua densa y el oscuro de la piscina negra donde entrenaron ciertamente no hicieron daño. Incluso ignorando sus artes, las lecciones personales con el Elder Xiao tuvieron beneficios. Aunque los modales del anciano eran irritantes y su absoluta falta de elogios por sus esfuerzos frustrante, ella estaba aprendiendo. Aprendió a distinguir una docena de detalles visuales de un vistazo y a analizar los sonidos, olores y sensaciones del innatural. Incluso estaba empezando a aprender a leer mejor a las personas a través de relatos tanto físicos como espirituales. Lindy simplemente deseaba que el Elder Xiao no expresara esas lecciones como un comentario sobre cuán fáciles de leer y abrir eran sus propios relatos. Fue con estas lecciones en mente que continuó su investigación sobre Yan Renzu. Comenzó su búsqueda de información en el mercado, después de haberse tomado un tiempo para disfrazarse y evitar que cualquier interrogatorio se remontara a ella. Había perdido la práctica con esas cosas, pero pensaba que había hecho un trabajo bastante bueno. Ayudó que su vestimenta habitual, la túnica regalada por Kai, fuera bastante reconocible en estos días, por lo que gastar un puñado de piedras rojas en maquillaje, ropa y otras cosas tuvo un efecto desproporcionado. Su nueva estrategia era determinar si se estaban realizando compras importantes de suministros de cultivo para las zonas más silvestres de la montaña. Había agotado los senderos físicos la semana pasada, así que esta vez iba a probar el sendero económico. Las primeras pistas resultaron ser simplemente discípulos mayores que habían elegido construir casas independientes en las áreas habituales, pero finalmente se encontró con algo más sospechoso. Había varias tiendas en el mercado que vendían envíos a granel semirregulares a discípulos que, según sus investigaciones, no deberían haber podido costearlos, o que habían estado entre los que se habían escapado tras el regreso de San Malen. Rastrear los movimientos de los discípulos resultó difícil, sin embargo, la mayoría conduce a callejones sin salida en el bosque. Pero tuvo un respiro cuando algunos la llevaron a descubrir sitios que mostraban signos de ser utilizados como campamentos temporales.
Desde allí, encontró más rastros que la llevaron más profundamente a las partes más salvajes de la montaña hasta que logró ver un segundo reino temprano desapareciendo en la ladera de una formación rocosa. Escondida cerca, fue testigo de cómo otros también lo hacían, y al seguir a los discípulos que dejaban cualquier base escondida detrás de la ilusión de la roca, escuchó el nombre de Jan Renzo en sus labios. Su primer impulso fue entrar inmediatamente, pero se contuvo. Por más irritante que fuera detenerse tan cerca de su objetivo, tenía miedo de entrar sola en territorio enemigo. Todavía no había sufrido realmente ninguna pérdida y no estaba ansiosa por descubrir cómo era. Logró aprender un poco más sobre la base que había encontrado al observar las idas y venidas. Por lo que parece, allí residían entre 10 y 15 discípulos, la mayoría de los cuales parecían ser estudiantes de producción, en particular artesanos de talismanes. Sus dedos picaban ante el botín que debía haber dentro de un lugar así, desprotegido por las reglas del mercado. Sin embargo, para su frustración, no pudo confirmar si el propio Jan Renzo estaba dentro. Demasiado pronto, se acercó el momento de sus lecciones con el viejo y tuvo que retirarse. Mientras San Leland y sus aliados permanecían obstinadamente ocultos, Lindy continuaría observando e investigando las fuerzas de Jan Renzo en las tardes siguientes. Estaba un poco nerviosa por las lecciones de hoy. Ella entregaría el libro de ejercicios de formaciones que el anciano le había asignado y, dada la cantidad de problemas que no había logrado resolver, no se sentía segura de ello. Ese sentimiento solo creció cuando ella se sentó rígidamente en uno de los lujosos asientos que bordeaban la habitación mientras el Elder Xiao hojeaba perezosamente el libro. Ella estaba segura de que lo estaba haciendo a propósito para molestarla. No había forma de que el hombre realmente necesitara tanto tiempo para examinar su trabajo. Mantuvo su mirada en su propio regazo en lugar de en la habitación que la rodeaba. Con la excepción de la pintura de Sin, las decoraciones cambiaban cada día y hoy, los tapices representaban imágenes perturbadoras de espíritus retorcidos y deformes contra fondos de estrellas y vistas subterráneas inquietantes que lastimaban sus ojos al mirarlas. Los minutos transcurrían en silencio y ella no podía hacer más que aguantar y pensar. Sulin había hablado con ella esta mañana temprano y le había preguntado si entrenaría en el respiradero. Estaba feliz de encontrar a uno de sus amigos buscándola por una vez, y aún más contenta de tener de regreso a uno de sus compañeros de entrenamiento. Estaba deseando pasar tiempo con ella después de esta lección. Su competencia técnica es algo deficiente. La voz seca del anciano la sacudió de sus pensamientos. Y no puedo llamar inspiradas a ninguna de sus soluciones, tal como son. Tampoco puedo encontrar entre vuestro trabajo ninguna especialización particular. Su tono era neutro y aburrido. ¿Qué carajo quieres? Ella encorvó los hombros a la defensiva. Mis disculpas por la caligrafía. Me tomaré más tiempo en el futuro, respondió ella, aunque se había tomado más tiempo de lo habitual. Me temo que no sé cómo responder a una pregunta tan amplia. A pesar de sus mejores esfuerzos, sintió un poco de irritación y se estremeció al ver lo bruscas que sonaban sus palabras. Se burló, pero afortunadamente no pareció ofendido. Cuando miró hacia arriba por casualidad, pensó que en realidad parecía divertido. Entonces considera el contexto de mis palabras, niña, dijo, haciendo que el libro desapareciera de sus manos en un remolino de sombras. ¿Qué buscas de las artes de la formación? Espero que no estés perdiendo mi tiempo aquí. Tu habilidad ya es suficiente para las minucias cotidianas. Honorable anciano, ella comenzó con cuidado. Lo admito, la mayor parte de mi interés está en romper y eludir formaciones en lugar de crearlas. ¿Recuerdas las bolsas que te mostré el primer día? Lo hago. Todavía no estoy senil, dijo secamente el Elder Xiao, apoyándose contra la pared donde estaba sentado en el diván. ¿Es eso realmente todo lo que quieres? ¿Te parecen tan poco interesantes las artes de la formación?, preguntó, levantando una ceja sin pelo. No como tal, respondió ella, eligiendo sus palabras con cuidado. Lindy desconfiaba de la atención que le estaba prestando y de la ligera corriente subyacente de peligro en el aire. Son versátiles y útiles, pero nada de lo que he podido adquirir es útil en el sentido inmediato. Tengo tantas cosas que hacer que parece que dedicar tiempo a aprender matrices individuales. La miró con frialdad antes de resoplar. Bueno, no es una respuesta inesperada.
El tipo de matrices disponibles en el archivo no son precisamente el tipo de cosas que compitan contra la capacidad de disparar rayos desde los ojos. Lindy parpadeó. ¿Existe un arte así en el archivo? No lo sugeriría, dijo aireadamente. Muy inestable y difícil de apuntar. También puede provocarle al usuario migrañas bastante terribles. Se movió la manga con desdén. Las artes de la formación son algo de infinita complejidad, pero sus maestros no son propensos a compartir. Entonces, las matrices en los archivos, Lindy razonó lentamente. Son simplemente cosas que todo el mundo sabe, ¿no? Así es, dijo el Elder Jiao riendo. Formaciones que se utilizan tan comúnmente que nadie las va a ocultar. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda avanzar en el arte utilizando esos materiales. ¿Puedes decirme cómo? La expresión del Lindy se agrió. Tienes que crearlos tú mismo, ¿no? Utilizando los primers disponibles. O convencer a un maestro para que te enseñe. Sí, el Elder Jiao estuvo de acuerdo. Te informaré ahora que no tengo ninguna inclinación a hacerlo. Lindy sonrió amargamente. El recordatorio de que se trataba de sesiones de formación limitadas no fue bienvenido. Por supuesto, honorable anciano, respondió ella, inclinando la cabeza. Me encantaría recibir sus ideas sobre los fundamentos del arte. La miró pensativamente y luego volvió a mover su manga ondulante. Esta vez, tuvo que levantar apresuradamente las manos para atrapar el pergamino y el cepillo que él le había arrojado. Entonces presta mucha atención, niña. No me repetiré. Lindy se apresuró a desenrollar el pergamino en blanco y prepararse para tomar notas. Ella no desperdiciaría esto en absoluto. El Elder Jiao era, a pesar de toda su irreverencia, obviamente un experto en formaciones. Apenas podía seguir sus palabras sobre las interacciones entre los personajes básicos y las funciones de sus componentes, así como las formas en que los personajes podían alterarse para anular o eludir sus efectos. Durante las siguientes horas, no hubo ningún sonido excepto el de su voz y su pincel, y números y personajes bailaban detrás de sus ojos cuando ella salió tambaleándose de la cueva. Sin embargo, sus palabras la inspiraron y ella cayó sobre las bolsas en el momento en que llegó a casa. Con un nuevo ojo para la dificultad de las cerraduras, pudo dividir rápidamente las más difíciles de los contenedores menos seguros, lo que le permitió trabajar en el desarme de las contramedidas menos letales. La primera bolsa se abría fácilmente pero era inútil y contenía solo pequeñas curiosidades como hilos de cuentas, un mechón de cabello castaño oscuro, una horquilla de hueso pulido y otras cosas similares. Sin talismanes, elixires ni nada útil. La siguiente bolsa contenía una cantidad bastante grande de huesos de cuervo, lo cual era espeluznante pero igualmente inútil. Solo en el tercero encontró algo útil. La bolsa tenía 3 viales de arcilla tapados llenos de líquido, 2 de ellos aireados y ligeros y el tercero grueso y negro. Lindy se dio cuenta de que eran elixires potentes a simple vista. En el fondo de la bolsa, envuelta en cuero, yacía un libro con una cubierta blanca pálida. Estaba lleno de texto del que no podía entender ni pies ni cabeza. Los personajes eran toscos y en bloques, completamente diferentes al guión imperial. Desafortunadamente, sus esfuerzos terminaron allí. Las cerraduras de la bolsa final la obstaculizaron y demostraron ser frustrantemente irrompibles en su construcción. Aún así, no fue un mal botín. Contacto.